Ahí sí. Gracias, gracias por avisarme. Ahí sí, ya. Entonces, habíamos quedado en el canal. Estamos reflexionando respecto a eso, que, bueno, el canal más utilizado actualmente es el correo electrónico. El correo electrónico en el fondo da la garantía de que vas a llegar a todo, ¿ya? Entonces ahí, de alguna forma, se da el supuesto, y eso que tienen que tener ojos cuando empiecen a trabajar, correo enviado, correo leído, ¿ya? Entonces ahí generalmente la organización no corre como, yo no vi el correo. Mm. Generalmente corre ese supuesto, o sea, si el jefe envió un correo, se asume que el equipo lo tuvo que haber visto dentro de un corto tiempo. Entonces es súper importante, chicos, que cuando ustedes estén trabajando, el correo siempre habiendo con la bandeja de entrada abierta y revisando los correos que van llegando cada cierto tiempo, porque como les digo, se da esa lógica en el fondo, que se envía un correo y se da por asumido que todos lo van a leer de inmediato. Y después el jefe le va a preguntar, ¿vio el correo que le envié? Y no le puede decir que no al jefe, entonces tienen que tener ojo con eso, ¿ya? Entonces ahí hay un tema de inmediatez de la información que se transmite al interior de la organización, ¿ya? Así que ojo con eso. En general, eh, la comunicación oral, por decirlo de alguna forma, ya no se está dando, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente se da esta contaminación en la información que desde una instrucción que puede dar el gerente general y pasa por cinco o seis personas distintas, lo más probable es que cuando llegue al operario va a llegar de una forma distinta a como salió desde el gerente general. Entonces, ya se omite eso, precisamente se trata de buscar canales de comunicación únicos, ¿ya? Entonces, por eso se crean las áreas de comunicación interna al interior de las empresas, ya para que en el fondo haya una sola canal de comunicación. Entonces, por lo general, como les decía, dentro de los departamentos o las gerencias de recursos humanos está el área de comunicaciones internas, donde por lo general un periodista es el que se encarga en el fondo de dar todos los lineamientos de comunicación interna, ¿ya? Ahora, las empresas grandes son las que tienen estas áreas de comunicación interna. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen la capacidad de dar la información a quizá a una empresa de gran tamaño que tenga presencia a nivel nacional, ¿ya? O sea, imagínense cuando hay un procedimiento nuevo en la empresa, por ejemplo, no sé, pues, hay una nueva, no sé, hay un nuevo bono que incluir en recursos humanos, esa información tiene que llegar de Arica a Punta Arenas y todos tienen que manejar la misma información y tienen que manejar los mismos lineamientos. Entonces, obviamente, ¿cómo se hace eso? A través de un canal centralizado de comunicaciones internas que entregue solamente un mensaje, ¿ya? Y no entregue información que se pueda prestar para distintas interpretaciones, ¿ya? O sea, ¿lo ven? El contexto organizacional obviamente genera condiciones distintas que la comunicación en otros contextos, ¿ya? Es mucho más formal, obviamente, ¿ya? Generalmente la necesidad de comunicación va a ser para que el equipo finalmente realice una tarea, ¿ya? Realice alguna actividad, ¿ya? Y por lo tanto, los canales de comunicación siempre tienen que ser formales. Por lo tanto, como les digo, el correo electrónico siempre es el canal de comunicación que se utiliza en cualquier organización en la lógica de que todos tienen acceso a su correo y, como les decía, se trabaja bajo la lógica de que se envía un correo y se asume que todos lo van a leer dentro del corto plazo, ¿ya? Entonces ahí, como decía, una recomendación, no puede pasar, por ejemplo, 2 días sin leer su correo, ¿ya? Lo más probable es que quede muy desactualizado con respecto a la información de la organización, sobre todo cuando están en organizaciones grandes donde hay mucho flujo de información. Entonces, vamos aquí. Ahora, más allá de eso, la idea igual es tener alguna referencia teórica respecto de lo que es la comunicación, ¿ya? Que básicamente hace referencia a... Se escucha mal, se escucha mal. Profe, se queda pegado. Profe, se escuchó mal, no se escuchó nada. ¿Y ahora me están escuchando bien? Sí, ahora sí. Denme un minuto, denme un segundo, a ver si me puedo cambiar de conexión a internet. Denme un segundo, por favor.
Ya, ahí, ¿me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Ya, ya, ok. Disculpen chicos, el tema de la conexión está súper mal. Ya. Entonces, como les decía, el paradigma de la comunicación dentro de la organización es la comunicación efectiva. ¿Ya? O sea, desde que nace, o sea, desde que sale el mensaje hasta que llega no debe transformarse. Así que no puede pasar eso al interior de la organización. Obviamente en otros contextos pasa que la organización o que la información a veces se transforma o que finalmente cada persona la interpreta de manera distinta. Obviamente al interior de una organización eso no puede pasar. No existe la interpretación, dado que, como les digo, la interpretación debe ser la información debe ser un mensaje único, con una instrucción clara de un nuevo procedimiento, de un nuevo proceso, etcétera. Entonces, la única forma de poder lograr eso en las organizaciones generalmente grandes, como les digo, es canalizar eso a través de un departamento de comunicaciones interna que centralice y genere un mensaje único para todos los miembros de la organización, inclusive si esta organización está a nivel nacional. Todos reciben el mismo mensaje. Obviamente, en una organización de tamaño más pequeño, es más simple y muchas veces puede ser más directo, ¿ya? No obstante, y eso pasa mucho. En las empresas familiares, en las pymes, en las empresas chicas, generalmente se da el boca a boca, ¿ya? Se baja la información porque están todos ahí, pues. O sea, básicamente el jefe sale de la oficina y tiene todo su equipo trabajando ahí y le transmite la información de manera oral. No es lo bueno, ¿no? Porque tampoco queda un respaldo. Entonces, generalmente también el tema o la necesidad de utilizar un correo electrónico es porque queda respaldo de la información, ¿ya? Entonces, por lo tanto, un trabajador no puede decir, es que nadie me dijo cuando te envían un correo, porque claramente el correo es el respaldo de que la instrucción se dio. Por eso también se utiliza bastante el correo electrónico, por el hecho de dejar un respaldo y que nadie pueda alegar en el fondo de que, yo no supe. ¿Por qué? Porque se te envió por correo electrónico. ¿Ya? Entonces eso también tiene como objetivo, por una parte, hacer que la comunicación sea efectiva, sea clara y sea un solo mensaje para todos, pero que a la vez también quede un respaldo de que esa información se entregó de manera clara. Entonces, en la misma lógica y el mismo proceso comunicativo, vamos a ver un poco más en detalle de qué se trata. Ya como mencionábamos, finalmente el emisor es el que envía el mensaje. El mensaje finalmente es el objeto, ¿ya? Porque generalmente nosotros tenemos una necesidad de comunicar al interior de la organización. Como les digo, nosotros somos, como recursos humanos, somos la organización o la parte de la organización que tiene que comunicar al resto, ¿ya? Y en ese sentido, obviamente, nuestro público, nuestros receptores, generalmente son toda la organización, ¿ya? De ahí aparece un actor nuevo, si se fijan, que son los códigos, que, perdón, los códigos, tal cual como los símbolos, finalmente, son de alguna forma propios de cada organización, ¿ya? Cada organización maneja, cada equipo maneja sus propios códigos, ¿cierto? Entonces, no sé, pues por ejemplo, nosotros acá en ENAC hablamos del aula virtual, ¿ya? Y ustedes saben lo que es el aula virtual porque el aula virtual es la plataforma, pero quizás si ustedes hablan de aula virtual en otra institución, se haga referencia a otro proceso. Entonces, generalmente cada organización va desarrollando también de alguna forma un metalenguaje propio, con sus propios procesos, ¿ya? Generalmente los mismos sistemas informáticos le asignan nombre a ciertos procesos y nosotros empezamos a darles un nombre finalmente a ese proceso, que generalmente están en inglés. Entonces, también se genera esto, ya se genera un sublenguaje, por decir de alguna forma, al interior de la organización, donde solamente los miembros que son parte de ese equipo conocen qué significan esos códigos, por ejemplo. Y ustedes se van a dar cuenta, sobre todo cuando trabajen con un ERP, con un sistema pagando sueldo, que hay muchos códigos asociados a eso, ¿ya? Entonces les van a pedir, por ejemplo, inglés un 04. Ese 04 significa algo que tiene que ver con la categoría de la persona en Previred, por ejemplo. ¿Ya? Que solamente una persona que trabaja en recursos humanos entendería qué significa un 04 de Previred, por ejemplo. ¿Se fija? A eso nos referimos con códigos. Son como instancias
o información que solamente la puede entender gente que pertenece a un área, ¿ya? O me imagino que se han dado cuenta que quizás cuando han trabajado, cómo se comunican los informáticos se comunican entre ellos con puros códigos, ¿ya? Precisamente porque obviamente son parte de su lenguaje como equipo de trabajo informático, tienen todos esos códigos, ¿ya? O por ejemplo en el metro, los guardias de seguridad se han dado cuenta que utilizan ciertos códigos también. O sea, obviamente ese lenguaje, esos códigos solamente lo van a entender las personas que trabajan dentro de esa área, porque obviamente está creado para eso, que solamente lo puedan entender esas personas. Si lo escucha otra persona, no lo va a entender, porque se trata de un mensaje que de alguna forma está encriptado, aunque sea público, pero está encriptado para que solamente lo entienda la persona que lo tiene que entender. Entonces, si va pasando una persona cualquiera, no va a entender aparte del guardia. ¿Se fijan? Entonces, igual es importante el tema de los códigos que son parte también y que son características de algunos grupos particulares, ¿ya? Y el canal hace referencia a dónde nosotros vamos a transferir la información, ¿ya? De aquí, obviamente, como les digo, siempre tiene que estar lo formal, ¿ya? Muchas instituciones, sobre todo instituciones grandes, todavía mantienen la formalidad de comunicar oralmente alguna información importante. Entonces, por lo general, cuando tienen que dar alguna información, citan a toda la organización en algún espacio grande, en el auditorio, etcétera, y generalmente el líder, el CEO, el gerente general, etcétera, entregan información para toda la organización, ¿ya? Pero generalmente después de que entregan esa información de manera oral, después se envía por correo, ¿ya? No puede quedar solamente la información que se entrega de manera oral. Antes se hacía así, ¿ya? Antiguamente, cuando se tenía que transmitir una información para toda la organización, se hacía eso, se juntaba a todos, el jefe daba la instrucción y listo. Se daba por asumido que todos tenían esa información, pero ahora no, ¿ya? Generalmente, independiente de que una organización quizás se reúna con su líder y este les transmite la información a todos, posteriormente igual, eso después tiene que ser respaldado a través de un comunicado interno por correo electrónico para todos los trabajadores, ¿ya? Para que quede el respaldo y la garantía de que efectivamente ese mensaje llegó a todos, ¿ya? Entonces, es importante ahí en el fondo cómo las distintas tecnologías se han ido incorporando precisamente al trabajo, ¿ya? O sea, por ejemplo, el WhatsApp, yo creo que en cualquier grupo de trabajo, cualquier equipo de trabajo tiene grupo de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, también ya algo que era absolutamente informal y que solamente lo ocupábamos con amigos, ahora ya también lo estamos ocupando en el trabajo y pasa a ser una herramienta de trabajo, ¿ya? Y pasa a ser lamentablemente una mala herramienta de trabajo porque con el WhatsApp te pueden ubicar en cualquier momento, día domingo, en la noche, etcétera. Entonces, ya si se fijan, se da un fenómeno puntual, ¿ya? Que algo que tiene neta referencia con el trabajo, como se está utilizando un canal que utilizamos todos como el WhatsApp, se empiezan a perder un poco los límites, ¿ya? Entonces, como nosotros hablamos en el grupo o en el trabajo por WhatsApp, eso da pie de que te puedan hablar de pega en cualquier momento. ¿Se fijan? Entonces, de ahí uso de tecnología nueva y sobre todo de redes sociales hace que se pierda un poquito el límite entre lo privado, tu vida en tu casa, tu vida, tu descanso versus lo que pasa en el trabajo, ¿ya? Sí, como les digo, porque el WhatsApp es precisamente eso. Yo creo que el WhatsApp rompe ese límite. Como hablamos mucho por WhatsApp con nuestro compañero de trabajo, finalmente termina dándose pie para que te pregunten cualquier cosa en la noche, fin de semana, etcétera. Entonces, en algunas organizaciones, como ya está pasando eso, está normado, por ejemplo. Sí, se puede hablar por grupo WhatsApp, pero por ejemplo hasta el viernes hasta las 6 de la tarde y el fin de semana no se habla. Entonces ahí pasa a ver otro factor que tiene que ver con normar un poco cómo se utilizan estas redes sociales. Yo creo que ha pasado mucho. Generalmente cuando yo trabajaba con grupos de WhatsApp en el trabajo, pasa eso, se termina normando, definiendo quiénes hablan, en qué horario, por ejemplo, y qué cosas se tienen que ver y qué cosas no se tienen que ver, ¿ya? Es importante tener eso claro también porque finalmente estas redes sociales igual nos facilitan el trabajo, pero pasa todo lo contrario a veces. Terminan un poco invadiendo nuestra vida privada. Entonces no es la idea eso, la idea es mantener los límites del trabajo y trabajo en la casa y para nosotros como recursos humanos tenemos que velar por eso. Es súper importante eso y es difícil porque muchas veces tenemos que decirle a los jefes, a los liderazgos, oye, deja tu equipo tranquilo, ¿ya?
es parte de nosotros velar por ese bienestar, que va más allá de los convenios, sino que también en el fondo que los trabajadores tengan el tiempo de descanso en su casa que se merecen y que el jefe no le esté mandando mensajes de WhatsApp un día domingo, por ejemplo. Es difícil, pero nosotros tenemos que educar a los jefes a que no tienen que hacer eso, que tienen que respetar los límites. Descanso, trabajo. Ahora, esta es la misma figura, pero si se fijan hay algunas variables adicionales, ¿ya? Y una variable adicional es el ruido, ¿ya? Y cuando hablamos de ruido, hablamos de, en el fondo, los factores que contaminan un proceso de comunicación, ¿ya? Ahora, al interior de la organización, ¿cuáles creen ustedes que es el ruido más común que contamina la información? ¿Ambiental o cómo? No entiendo. O sea, a eso les pregunto, ¿qué entienden por ruido? Cuando dentro de la organización, cuando hay ruido en la comunicación, ¿qué se le imagina? A qué lo asocian? Como profe no escuché. Se pegó. Como a los chismes, cosas así. No, pues, a ver, cuando hablamos de la ¿Los gritos? comunicación, no, tiene que ver con eso. Cuando nosotros hablamos de comunicación al interior de la organización, obviamente, como les decía, la idea es que la comunicación sea efectiva, por lo tanto, desde que nace hasta que llega al receptor, el mensaje debe ser el mismo. Cuando en esta imagen yo les presento ruido, hablo de cierto ruido que se presenta al interior de la organización. ¿Y cuál generalmente es el mayor ruido que tiene un equipo? Cuando cambian el mensaje, ¿no? Cuando lo disturbian, ¿no? Exacto, muy bien. La ¿No? distorsión. El rumor, como se dice en Chile, El cagüín. el cagüín, exactamente. El principal gestor o contaminador de la información al interior de los equipos de trabajo es el rumor, ¿ya? Y tiene que ver con, de alguna forma, es algo súper cultural y pasa mucho en Chile, de alguna forma de poner en duda siempre lo que se dice. Nosotros somos desconfiados, creo que lo hemos conversado un poco en este curso anteriormente. Respecto a, por herencia cultural, por formación, somos un poco desconfiados. Entonces, a veces cuando Angelina tiene el micrófono abierto, ahí sí. A veces cuando recibimos esta información no la vamos a validar, pues no, es mentira, no lo van a hacer. Entonces, ahí hay un tema fundamental. Generalmente en las organizaciones o en los equipos de trabajo donde hay mal clima, donde la cultura no está muy bien moldeada, hay mucho ruido en la comunicación y generalmente ese ruido, esos rumores, esos cagüines, terminan transformando el foco de la información, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en estas organizaciones? Y se los dicen todo, ¿qué pasa así? Siempre está el rumor de que van a despedir a alguien. Siempre está sin miedo porque generalmente los rumores terminan en torno a eso. No, nos van a echar a todos. O no, la empresa está mal y van a quebrar en cualquier momento. Eso es ruido. ¿Ya? Entonces, obviamente, esos rumores, esos cagüines tienden ¿cómo se llama? A generar transformación en la información, ¿ya? O si no hay una información clara, por ejemplo, o sea, no sé si vimos este ejemplo en este curso o en otro, pero si tú ves al equipo de gerentes que se reúnen todos los días y se encierran y están todo el día y salen y andan con cara nervioso y no le dicen nada a nadie, ¿qué sensación van a tener los trabajadores? Algo pasa. Entonces, como no tienen la información, ¿qué van a hacer? Van a empezar a generarse sus propias explicaciones, ¿no? Se están juntando porque hay un problema, se están juntando porque la empresa va a cerrar. Y ahí empieza el ruido, y empieza a abarcar en el fondo los canales de comunicación. Entonces, pasa mucho cuando la comunicación se maneja mal, cuando no hay un emisor claro, cuando el emisor no es válido o cuando finalmente simplemente no se comunica, porque hay organizaciones que definitivamente no comunican nada, se produce ruido. Y cuando hablamos de ruido, hablamos de esta contaminación. Y ahí esta contaminación básicamente ¿cierto? Va a ser el rumor. Como la información no es clara, ¿qué hacen los trabajadores? Empiezan a interpretarla de manera distinta, la empiezan a interpretar a su modo o simplemente a inventar información porque hay una información que no está. ¿Se fijan? Entonces el ruido hace referencia a eso, ¿ya? Cuando hay mala comunicación, va a haber ruido, por lo tanto, lo más probable es que la información que circule va a ser falsa, ¿ya? Y si se fijan también
en la parte superior hay dos procesos que hablan de codificación y decodificación, ¿ya? Que eso también hace referencia a que obviamente la información, independiente que sea transmitida para distintas personas, cada persona es distinta, por lo tanto la puede interpretar de manera distinta, y con eso hablamos de codificación, ¿ya? Codificar en el fondo es tomar una información y clasificarla de acuerdo a la característica que tiene esa información. Entonces, para una persona quizás le dan una instrucción y esa instrucción puede ser súper importante, pero quizás para otra persona decir, no, esto en realidad no es importante. Entonces, esos criterios, por ejemplo, de importancia de algo, no pueden quedar sujetos a la interpretación de la persona. Tiene que ser súper claro la información, ¿ya? O sea, si yo, como jefe o líder de un equipo, les pido una tarea, tengo que ser súper claro lo que le estoy pidiendo, ¿ya? O sea, no les puedo pedir, por ejemplo, como darle la instrucción como, por ejemplo, necesito que me hagan un curso de capacitación de liderazgo para el equipo de jefe. Es una instrucción súper mal dada porque en el fondo le estoy diciendo que hagan algo, pero no le estoy diciendo cómo, no le estoy diciendo cuándo, no le estoy diciendo qué recursos tienen. Por lo tanto, toda esa información que yo no le estoy entregando a mi equipo, ellos la van a completar con la información que ellos van a tener. Por lo tanto, cuando nosotros entregamos información, tiene que ser clara, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando un jefe entrega un lineamiento, tiene que decir qué es lo que tienen que hacer las personas, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer. ¿Se fijan? Porque si no, queda sujeto a la interpretación de la persona cuando el tema no es claro, ¿ya? Entonces, sobre todo cuando algo es prioritario o algo urgente, se tiene que ser claro en decir esto es urgente, esto es prioritario, ¿ya? Y no dejar a criterio a las personas, porque a una persona ese tema puede simplemente no ser urgente y lo va a dejar para después y se puede generar una situación mayor, ¿ya? Por lo tanto, la idea es, como se dice, dejar lo menos posible interpretación, ¿ya? En la vida cotidiana obviamente uno puede tener distintas o puede manejar información de manera más abierta, pero cuando estamos en un ambiente formal no puede dejar tan abierta interpretación de información, ¿ya? El mensaje debe ser uno y ese mensaje obviamente debe ser transparente para todos, ¿ya? Chicos, vamos a hacer un pequeño break y voy a pasar lista, así que denme un minuto para abrir la lista. Ya no sé por qué no me aparece la lista de este curso. Voy a tener que verlo, porque ya van 3 clases en que la lista no me aparece. Así que voy a hacerlo el otro día, voy a sacar una foto y después la voy a subir manual nomás. Taller de trabajo en equipo. Chicos, una consulta, en su intranet esta asignatura le aparece en este horario con mi nombre. Así alguien lo ha visto el último día. O sea, alguien lo puede corroborar porque me parece raro que no me aparezca la lista. Profe, me parece que a mí me aparece información del otro profesor, el profesor Neira, algo así. En trabajo en equipo y liderazgo. Pero no sé si... Sí, No, él no hace trabajo en equipo, él hace, hay un profesor Carvajal el que hace trabajo en equipo en la otra sección. Y Marcela Benavides. A mí sí me parece, profe, que usted es el que da este taller. En este horario, ¿cierto? El mismo horario. Sí, Sí, dice en este horario.
Docente Antonio Cerda Leiva, martes y viernes de 14 a 15:20. Ya. Qué raro, no aparece la lista. Ya, lo voy a ver porque de hecho las calificaciones sí me aparecen. Ya, entonces después voy a regularizar la lista, la voy a ingresar manual nomás, que voy a demorar un poquito más, pero lo voy a tener que hacer así. Le saqué la lista a los que están conectados. Ya le saqué una foto. Ya. Entonces, vamos, cerramos la última parte de la clase. Ya, denme un minuto, por favor. Ya. Entonces nos quedamos acá. Entonces ya, linkeándolo con el tema que viene después, porque también obviamente lo vamos a ver, el líder es un comunicador nato. Entonces, muchas veces, ahora, o por lo general, más que muchas veces, ya cuando se está seleccionando a un líder, a un jefe, a una persona que va a dirigir un equipo, la competencia comunicacional siempre una competencia que se va a evaluar si el candidato la tiene presente, porque es clave la comunicación del líder, ¿ya? Porque finalmente él es el que tiene que dar los lineamientos para que el equipo funcione. Entonces, generalmente cuando en esta figura de la comunicación, cuando veamos el emisor, siempre por lo general el emisor va a ser el líder, ¿ya? Porque él es el que tiene que en el fondo bajar los lineamientos o la estrategia a su equipo, ¿ya? Por lo tanto tiene que tener esa capacidad de no solo de comunicar, porque en el fondo comunicar es traspasar información, sino que también en el fondo empoderar a su equipo, motivarlo, comprometerlo y alinearlo con la estrategia, ¿ya? Entonces, obviamente la competencia comunicacional es clave, ¿ya? Si un líder es mal comunicador, lo más probable es que los resultados de su equipo no sean buenos, ¿ya? Por lo tanto, como les digo, en la actualidad una competencia comunicacional, o sea, una competencia transversal que se le está pidiendo a cualquier cargo de liderazgo es la comunicación efectiva. Y como les digo, se les mide. Generalmente cuando se está participando de un proceso de selección, se le aplican algunos tests que tienden a evaluar, por ejemplo, la capacidad de comunicación oral o escrita que tiene la persona, ¿ya? O se le ponen estos assessment centers donde se le pone en una situación conflictiva, puede ser de alguna forma, una situación compleja, y él tiene que serle airoso a través de una comunicación efectiva, ¿ya? Y también por lo que nosotros le decíamos, pues, importante que el líder sea validado por el equipo, porque en la medida que un liderazgo no tenga la validación de su equipo, básicamente va a influir en que todo lo que él diga, todos sus mensajes van a ser inválidos, por lo tanto no va a cumplir el objetivo de traspasar la información. Entonces, obviamente también el líder tiene este rol también de ser un comunicador válido, ¿ya? Y tiene que ganarse esa confianza, si no es algo que obviamente sea por inercia y que solamente por el hecho de una persona de ocupar un cargo de gerencia lo vamos a creer en él. Obviamente tiene que tener una cercanía, tiene que ser transparente, tiene que ser confiable con su equipo para generar esa confianza y que finalmente se considere como un emisor válido. Sin eso, básicamente todo lo que haga ese liderazgo no va a ser validado o no va a ser relevante. Y lo último, para cerrar, un modelo en el fondo que habla de cómo debiese ser la comunicación al interior de los equipos y lo plantea en el fondo con el paradigma de las 7C, ¿ya? Primero, esto es importante y algo cultural y que yo creo que es súper difícil de manejar. Habla de ser cortés, sin agresividad o doble sentido. Bueno, el conflicto es inherente a los equipos de trabajo, es parte de. Es imposible que en un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, no surjan los conflictos. El tema es cómo los solucionamos, ¿ya? Entonces, mucha gente cuando habla o decirse las cosas a la cara, en el fondo, tiende a decir o tiende a hacerlo de manera, a ver, ¿cómo decirlo? Que de alguna forma pasa a llevar al otro. Entonces, dentro de la organización yo creo que es importante decir las cosas claras. Y si el otro se equivocó, también decirle, oye, te equivocaste, ¿ya?
pero no con un afán de criticar o de alguna forma quizás bajarle el perfil al compañero, sino que básicamente primero si se equivocó hay que decirle que se equivocó y hay que decirle en qué se equivocó y cómo lo puede solucionar, ¿ya? Y no sacar provecho de eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una súper mala práctica que sobre todo tienen los baby boomers, que son como la generación un poquito más adulta, de que tenían esa mala práctica de a veces posicionar mal al compañero para quedar mal uno. ¿Ya? Ahora eso se ve mal, po, ¿ya? Si un compañero anda acusando a otro y ya no se ve bien, pero antiguamente era una práctica que se utilizaba, ¿ya? Y que por lo generalmente decía como no, era como por ejemplo dejar mal al compañero frente al jefe, no, si este no sabe hacer la pega, no sabe, se equivoca, entonces se equivoca. Entonces, de alguna forma esos paradigmas han ido cambiando, entonces eso ya no se hace. Ahora se entiende y está claro que hacer eso no se hace, ¿ya? Porque éticamente es reprochable. Pero también está este dilema, cuando un compañero de trabajo se equivoca o hace algo malo, a veces uno tiende a evitar eso y simplemente ya no le digo nada. Mejor nada, me quedo callado para evitar el conflicto. Y eso es lo más fácil, definitivamente lo más fácil. Pero estás dejando que el problema siga y finalmente ese problema puede ir creciendo hasta que un día se transforme en algo más grande. Entonces, siempre en la organización hay que tener claro que las cosas tenemos que decirlas de frente, pero obviamente sin el afán, con una segunda intención de perjudicar a alguien, sino que simplemente en el fondo de trabajar como equipo bien. Entonces es importante eso, ¿ya? Porque también es muy cultural chileno a veces decir, mejor no le digo nada, ¿para qué me voy a meter en problemas? ¿Cierto? Yo creo que muchas veces nosotros hemos pensado así. Y efectivamente es lo más fácil, pero a veces termina mermando la gestión del equipo, porque terminamos escondiendo la basura debajo de la alfombra, como se dice. Entonces, idealmente, si tenemos un tema con un compañero, incluso hasta si tenemos alguna diferencia, se tiene que conversar, ¿ya? Pero obviamente dentro de un contexto formal, ¿ya? Segundo, conciso. Eso es súper importante. Eso es súper importante. Entonces, cuando el jefe mande una instrucción, ya generalmente la información debe ser concisa, 3, 4, 5 puntos, ¿ya? Porque pasa muchas organizaciones que a veces mandan estos comunicados internos y mandan no sé, un papiro extenso con mucha información importante y por un tema obvio del ser humano, digamos, uno no tiene la capacidad de retener todo. Por lo tanto, si me están dando 5 instrucciones, lo más probable es que yo retenga 2 y los otros 3 se me olviden. Entonces, no pueden, la comunicación organizacional no puede ser tan masiva, digamos. Si tú vas a entregar 5 instrucciones, no mandes un correo con esas 5 instrucciones, sino que mandas 5 correos con una instrucción cada una. ¿Te fijas? Entonces, cada vez que la persona reciba un correo, principalmente va a recibir una sola información y la va a retener. Si tú mandas un correo con mucha información, por un tema de naturaleza humana, es imposible que lo tengamos todo, vamos a retener 2 o 3 cosas y el resto se nos va a olvidar. Por lo tanto, siempre la comunicación debe ser concisa, ¿ya? Debe ser completa, obviamente también debe ser correcta. Cada vez que nosotros vamos a hacer una publicación, una comunicación, mandar un correo, sobre todo cuando mandamos estos correos masivos, porque como les digo, desde recursos humanos nosotros comunicamos mucho, tenemos que revisar el correo unas 10 veces antes de mandarlo, ¿ya? Yo lo que hacía, como yo tenía que mandar muchos correos a toda la organización, antes de mandarlo a todos se los mandaba a algunos, así como, toma, ¿entendí lo que estoy diciendo? ¿Está bien? ¿Se queda claro? Hacía como una prueba piloto, ¿ya? Porque si tú mandaste un correo a toda la organización y mandaste algo mal escrito, ya no hay pie atrás, todos lo vieron. Entonces, o todos lo pueden haber mal entendido y te va a generar un tema después. Entonces, siempre yo les sugiero eso. Cuando tenemos que mandar un correo a todos, hagamos una pre-prueba, mandémoselo a algunos y preguntémosles si entendieron lo que efectivamente se quería comunicar, ¿ya? Tiene que ser coherente, tiene que ser lógico, ¿ya? Sin abstracciones y obviamente claras. Estas son básicamente algunas reglas de cómo se tiene que dar la comunicación. Entonces, cuando nosotros tenemos que enviar un correo comunicando, por ejemplo, no sé, porque va a cambiar un beneficio, tenemos que ser súper claros, ¿ya? Y tenemos que cumplir estas 7 reglas, por ejemplo, para poder llegar efectivamente a todos y que todos entiendan el mensaje de una misma forma, ¿ya? Eso. Entonces, como les dije, chicos, voy a configurar el aula para subir la PPT esta que vieron junto con la clase. No pasé la lista Génesis porque estoy con un problema, así que saqué la foto y después la voy a subir manual, ¿ya? Las notas del trabajo van a estar el día jueves. El día viernes vamos a ver, les voy a hacer un pequeño feedback del trabajo y vamos a empezar a trabajar en el siguiente entregable que van a tener que realizar, ¿ya? Eso, chicos.
Que tengan una muy buena semana, que les vaya muy bien y nos vemos el próximo viernes. Chao, profe, gracias. Chao, chao.